Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el favor de su atención. Ante la imposibilidad de hacer esta conferencia en un auditorio, como solemos hacer pues unas 4 o 5 veces al año que organizamos alguna conferencia y que tenemos, pues gracias a usted, un buen público, pues ahora no podemos acudir a algún auditorio para hacer esta conferencia, pero podemos usar las nuevas tecnologías y las plataformas digitales y entonces podemos entregarle esta conferencia a través de esta transmisión. Muchas gracias por sintonizarnos. Sea usted bienvenido. Hablemos entonces sobre las profecías y las previsiones en torno a esta pandemia ocasionada por el virus COVID-19 o coronavirus, como le han llamado. Tengo que aclarar la diferencia entre profecías y previsiones. No es lo mismo, como tampoco es lo mismo predicciones. Yo no pretendo predecir nada, pero sí puedo tener unas previsiones a partir de los conocimientos pues, en Sagradas Escrituras y también a partir de haber consultado a expertos en los siguientes 3 puntos. 1. Sagradas Escrituras, profecías, es decir, lo que desde la visión escatológica o apocalíptica podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. 2. Lo previsible en la economía. En la economía mundial y en la economía mexicana también. Tengo que expresar mi agradecimiento a Bursamétrica, una empresa mexicana, y a su presidente Ernesto Farril, que nos proporcionó información para entregarle a usted. 3. Las previsiones en salud. Nuevamente, yo no soy experto en el tema de salud, pero agradezco la información proporcionada por el doctor José Cifuentes, quien es director médico del Instituto Nacional de Nutrición, para darle también a usted información en torno a este asunto del virus. Entonces, en esta conferencia me centraré en estos 3 temas. 1. Las profecías escriturísticas. 2. La economía. 3. La salud. Y agrego también un cuarto punto, que es una visión de la situación globalista a partir de pues, ideas, planes que siempre la cúpula de los gobiernos en el mundo implementa. Si usted gusta, puede llamarle a esto, ¿cuál es la palabra que suelen usar? Leyendas o hay otra, suposiciones. Bueno, yo le llamaré simplemente así, mire, para comenzar, plandemia. No estamos ante una pandemia, estamos ante una plandemia, ante un asunto perfectamente planificado. Y no puedo referirme a algún gobierno en particular, sino al deep state. Sí, una palabra que en inglés nos habla de un estado profundo, de pues mentes que establecen planes para la geopolítica y para la humanidad y que se van haciendo, se van concretando, se van llevando a cabo. No son fantasías, simplemente hay que ver el mapa del mundo, cómo ha cambiado constantemente en los últimos meses, en los últimos años, en los últimos siglos, en los milenios. Lo que fue el gran imperio romano con los Césares hoy ya no lo es. Lo que fue la Unión Soviética hoy ya no lo es. Lo que fue Cuba en los años 50 hoy ya no lo es. Lo que fue México hoy ya no lo es. Evidentemente hay planes de gobierno y planes económicos para todo el mundo y para toda la humanidad. Por supuesto que los hay. En la economía, la ley de la oferta y la demanda, para quienes pues, sostenemos nuestra manera de pensar en una economía libre de mercado, la ley de la oferta y la demanda regula los precios
pero bien sabemos que cuando un gobierno dictatorial, impositivo o de corte comunista implementa, por ejemplo, un tipo de cambio obligado o implementa políticas que no van de acuerdo al mercado, pues entonces la economía empieza a obedecer a planes y se comporta de acuerdo a planes. ¿Y qué decir, por ejemplo, de los desplazamientos poblacionales bien planeados, como esas poblaciones palestinas arrojadas de los territorios de Israel, o como esa llamada primavera árabe, que consistió en derrocar gobiernos para implementar nuevos gobiernos y provocar la desplazación de poblaciones cristianas en el Medio Oriente? Vamos, me parece que es más fantasioso pensar que todos estos movimientos suceden por sí mismos a pensar que suceden en obediencia a un plan, a una estrategia previamente establecida. Por eso es que a esta pandemia me atrevo a llamarle plandemia. Y con esto no quiero decir que el virus sea artificial. No estoy diciendo que el virus no existe. Sí existe, es una realidad. El número de contagios y el número de muertos es real, porque adquirieron un virus que colapsó su sistema respiratorio, que colapsó los pulmones y que murieron a causa de un virus. Es una realidad. El virus sí existe. Pero ya sea que lo que estamos viviendo obedeció a planes estratégicamente establecidos con anterioridad para controlar poblaciones, no estoy fantaseando. Simplemente un gobierno, el que usted quiera, de cualquier parte del mundo, que no tiene un plan para controlar a su población durante una catástrofe natural, durante una guerra o durante una situación como la que estamos viviendo, pues es un gobierno desobligado. Entonces, hay planes también para controlar a una población. Sea que anteriormente se tenían estos ensayos, o sea que a partir de un virus que provoca una epidemia y una epidemia que se convierte en pandemia, actualmente los gobiernos o una cúpula de gobierno o el Deep State están aprovechando la situación para establecer controles que irán más allá de lo que nosotros estamos viviendo hoy y más allá incluso de lo que previsiblemente podemos suponer. Eso es una realidad. Que se tiene toda una ingeniería científica para el conocimiento, para el manejo, incluso para el diseño de virus, es una realidad. Mire, simplemente le voy a poner un fragmento de un noticiario de la cadena televisiva RAI italiana, transmitida en el año 2015, hace 5 años, en donde se habla, adivine de qué, de un virus. ¿Adivine de cuál? Del coronavirus, hace 5 años. No le digo más, vea usted, por usted mismo, esta realidad ya se sabía hace 5 años. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci.
Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. ¿Qué tal? O sea, el virus no es nuevo. O sea, de este virus ya se sabía desde hace 5 años. Y ya se había prohibido continuar con la experimentación y con el desarrollo de este virus. Y los chinos continuaron con él. Y que un chino se haya comido una sopa de un murciélago, por Dios. Y que de ese chino se salió el virus y contaminó a los demás en Wuhan y que de eso vino hasta México hoy, ya estaba en laboratorios, ya con ingeniería. Mire, ciertamente la alimentación de los chinos no es muy occidental. Ya sé que en México comemos chapulines, son muy ricos, con queso Oaxaca y con una salsa mexicana y con un guacamole. Ok, ya, no seré cruel con eso de que no podemos salir. Pero mire, yo lo vi. En los supermercados de China venden sapos vivos. Y la gente los compra y los lleva a su casa y ahí los cocina. Y en las banquetas venden como golosinas, pues ensartados así en un palito, muertos ya, medio asaditos supongo. Alacranes, escorpiones, tarántulas, caballitos de mar. Sí es cierto, su alimentación es muy rara, pero este virus no salió de un señor que se comió una sopa de murciélago. Además de que en lo personal no me imagino a alguien comiéndose una sopa de murciélago. Salió de un laboratorio. Podemos preguntarnos, ¿salió o lo sacaron? ¿Y cuál pudiese ser la intención de sacarlo? Pues aquí es donde surgen muchas ideas. Mire, un virus dirigido hacia un sector de la población, viejos, ancianos, que ya son muchos, bueno, que ya somos muchos, ándele pues, me incluyo ya, para que no se ría. Y entonces, pues la manera de acabar con este sector de la población improductivo y que además está cobrando cada mes una pensión, cuando ya no hay recursos económicos para seguir pagándoles esa pensión, pues aviéntales un virus y que se acaben, ¿ya? ¿Suena horrible? Hay cosas más horribles. Mire, por ejemplo, aquella gran hambruna ocurrida en Irlanda en 1845, 46, 47, que diezmó a la población irlandesa. Cuando la reina de Inglaterra era la reina Victoria, responsable ante la historia por su inacción en enviar barcos con patatas, con papas, era lo menos que podía enviar. Y no lo hizo.
Y los irlandeses eran sus súbditos, porque ella era la soberana de este Reino Unido que incluía a Irlanda. Y el esposo de la reina Victoria, un coburgo, le dijo, no envíes ayuda, porque ella en algún momento lo pensó. No envíes ayuda a estos papistas, porque los ingleses anglicanos y los irlandeses católicos romanos fieles al Papa. Este coburgo y su esposa la reina Victoria en sus aposentos del Palacio Real decidieron, sí, mejor no enviarles nada, que se acaben los papistas, que se acaben los católicos en Irlanda. Qué buena oportunidad para acabar con una población, para no cometer un genocidio, que el hambre los mate. Lo que a México es el maíz, las tortillas, los frijoles, el chile, lo que a China es el arroz. A Irlanda siempre han sido las papas. Y en aquellos años un hongo o una bacteria contaminó las cosechas de papas y no se pudo cosechar nada. Lo poco venía podrido. Y ese año los irlandeses no tuvieron que comer. Pero hicieron su trabajo, sembraron y la cosecha volvió a salir contaminada. Y al año siguiente lo mismo. Y los que no murieron de hambre en Irlanda son los que salieron de Irlanda. Algunos aprovecharon la oferta que les presentó Estados Unidos, que estaba en guerra con México, quedándose con los territorios de México. A los irlandeses que quieran salir de su isla, los aceptamos en el ejército estadounidense, enrolados aquí. Se enrolaron algunos, vinieron a México, unos de ellos, héroes, se dieron cuenta que estaban invadiendo a un país y se cambiaron de bando. Se pasaron a pelear con el ejército mexicano contra el invasor, los Estados Unidos. ¿Hasta dónde llegó esa tragedia, la gran hambruna irlandesa? ¿Hasta dónde? Llegó hasta como que después de alrededor 170 años, la población irlandesa es hoy en Irlanda la misma que entonces era. Esa fue la tragedia. Ese fue el desastre. Pero, ya me acuerdo de la palabra, teorías conspiranoicas. No es una teoría conspiranoica. Es una realidad que la reina Victoria, siendo soberana de Irlanda también, abandonó al hambre y a la muerte a su pueblo, a sus súbditos, que pertenecían a su gobierno, que formaban parte de la corona inglesa, porque estaban sometidos, porque estaban invadidos en su isla Esmeralda. No tuvo que asesinarlos, no tuvo que exterminar con la población una sola cosa, una bacteria o un hongo en las papas. Prácticamente acabaron con los irlandeses. De ahí la gran emigración, la emigración. De allí la presencia de irlandeses en Nueva York, en México. Pues yo por eso estoy aquí. Mi tatarabuelo fue de los que tuvieron que salir. 3 hermanos salieron de Longford. Uno se quedó en los Estados Unidos, otro en Cuba, otro en México, en Puebla, Tierra Santa, Puebla, de Los Ángeles. Ahí se casó, nació mi abuelito, mi bisabuelo Gustavo, ahí nació mi abuelo Miguel, ahí nació mi papá Carlitos, y de ahí vengo yo. Déjalos que se mueran los papistas, que se acaben los católicos. Eso ya quedó en la historia. Y eso no es una teoría conspiranoica.
Y claro, nadie va a pensar que los ingleses mandaron una bacteria o mandaron un hongo para contaminar la papa y las cosechas de las papas en Irlanda. Pero ahí tiene usted un ejemplo de cómo un gobierno se vale de una situación. Ya vio el video del noticiario italiano de la RAI. Ya vio usted la existencia del virus 5 años antes de la realidad que estamos padeciendo ahora. Ahora bien, a partir de esta realidad y a partir de que ya sabemos que el virus sí existe, como existieron las bacterias o los hongos en las papas de Irlanda, ahora que sabemos que sí existe una epidemia, que sí hay muertes de personas contaminadas con el virus, ahora que sabemos que sí es una realidad, que salió de China, que llegó a Italia, que se pasó a España, que llegó a México, a Estados Unidos les está yendo muy mal. Ahora que sabemos que esto es una realidad y que no es una cosa de ficción lo del virus, podemos hablar de la mano que mece la cuna, ¿por qué no? Yo ya cité a la reina Victoria, responsable de no haber enviado ayuda a los irlandeses. Ya hice responsable a su esposo, el Coburgo Este. No podemos hoy identificar rostros y nombres, pero sí podemos identificar una cúpula piramidal en los gobiernos del mundo, a lo que le llamé al comenzar esta conferencia el Deep State. Y podemos hablar también ya de una pandemia globalizante, no solamente un asunto de salud, sino ya de estrategias de gobierno en el mundo. Mire, el primer ministro de Inglaterra, otra vez Inglaterra. Por cierto, ¿qué nos han dado los ingleses en el arte? Shakespeare lo salva y ya. Bueno, yo meto a Arthur Conan Doyle por Sherlock Holmes, ¿no? Si no es por William Shakespeare, los ingleses en arte no le han dejado a la humanidad nada. De italianos puedo decir una lista inacabable. Miguel Ángel Buonarroti, Raffaello Sanzio, el Caravaggio, Brunelleschi, Gian Lorenzo Bernini, y me sigo y no acabo. Y de escultores, y de pintores, y de literatos. Porque que Inglaterra le haya dado al mundo el whisky, bueno, el whisky es escocés. Que Inglaterra le haya dado al mundo el té, bueno, el té es tailandés. Ya, que los Beatles, ok, estoy hablando de que los Beatles. Bueno, ok, que The Who, bueno, está bien. Pero los ingleses se han caracterizado por la esclavitud. Si hay población negra en los Estados Unidos, es porque los ingleses hacían incursiones a África para coger gente, encadenarla en los barcos, en los que moría, por cierto, la tercera parte de los que allí iban, y traérselos al continente americano como bestias. Esa es la esclavitud. Y si en Cuba hay población negra, es porque allá se hizo lo mismo. Y si en Brasil hay población negra, es porque los portugueses hicieron eso. Si en México no hay población negra, es porque aquí en México gobernaba la corona española con dos reyes, a quienes el Papa, de apellido Borja, por cierto, Alejandro VI, les puso el sobrenombre de reyes católicos, Fernando e Isabel. Ni se les ocurra esclavizar a nadie. No, Santo Padre, no, imposible. Cristóbal Colón regresó con varios esclavos y le dijeron los reyes: regréselos de inmediato, pídales perdón, déjenlos en donde estaba, restitúyales e indemnícelos, porque no se puede esclavizar a nadie, porque el Papa lo tiene prohibido. En México, gracias a la corona española católica, en México nunca hubo esclavitud y México nunca fue una colonia. México fue dignamente un virreinato con un virrey,
destacado. Hay que decirlo, porque luego hay quien propone que nos tienen que pedir perdón a los pueblos originarios, con esa palabrita nueva, cuando los naturales de la entonces llamada Nueva España fueron liberados de toda forma de esclavitud. Sí, ya sé, que se hicieron abusos, sí, estoy hablando de esclavitud. Los ingleses, volviendo al tema y para cerrar esta idea, si algo han practicado, ha sido eso, la esclavitud. Y si algo han practicado también como una forma de gobierno y de sumisión y de vasallaje, es el imperialismo. Llevado de Inglaterra a los Estados Unidos. Ahí hay un deep state, queridos amigos. La figura que vemos en la Casa Blanca, la que esté en turno, sea Donald Trump, sea Barack Hussein Obama, sea George Bush, es la figura que vemos. Lo que no vemos es el deep state. Lo que no vemos es la presión ejercida sobre ellos por un deep state. Lo que no vemos es la intromisión y el control de las agencias internacionales, militares y del dinero, la banca. Esos son los rostros que no vemos. Los verdaderos dueños de la fuerza económica nuclear, los verdaderos dueños del dinero, que son los que sacan los dólares, no es el gobierno de Estados Unidos, es el deep state, la banca mundial. Eso es lo que no lo vemos. ¿Qué puede venir? ¿Qué cosa es previsible de esta situación hoy a la que le llamamos pandemia, a la que yo le llamo plandemia, expresión que tomé, por cierto, de mi amigo José Alberto Villasana, que en un programa de televisión recientemente así lo dijo? Esto es una plandemia. ¿Qué es lo que podemos ver en torno a esta plandemia globalizante y cómo el Deep State, si no fue acaso un plan previo, seguramente ya hay un plan actual para globalizar esta pandemia? Y le decía, el primer ministro de Inglaterra, otra vez Inglaterra le decía, lanzó ya su propuesta. Evidentemente este señor forma parte del Deep State. Cuando dijo, es necesario ya un gobierno mundial que controle esta pandemia. Plandemia globalizante. Si a esta idea de este señor inglés, primer ministro, mientras la reina ya tiene el virus, él sí sale y dice, hay que hacer un gobierno mundial que controle esta pandemia. Ese gobierno mundial, queridos amigos, está profetizado en las Sagradas Escrituras. De esto hablaré más adelante. Y quien será la cabeza de este gobierno mundial tiene un nombre escriturístico: el anticristo. De esto hablaré más adelante. Pero mire usted la información que preparamos para usted a través de esta conferencia acerca de una plandemia globalizante. Por el manejo político mundialista del que es objeto la pandemia del coronavirus, es probable afirmar que la opinión pública está siendo víctima del esquema problema-reacción-solución para llegar a un objetivo predeterminado por quienes crean el problema y lo amplifican a fin de que de manera unánime se acepten las soluciones que se propagan, aunque la existencia del coronavirus es real. Este mecanismo de ingeniería social se aplicó a partir del 11 de septiembre de 2001, cuando al mundo se le hizo pensar que los ataques contra las Torres Gemelas fueron perpetrados por el grupo terrorista Al-Qaeda,
aunque luego se supo que realmente fue patrocinado por las agencias de seguridad e inteligencia occidentales con el oscuro objetivo de imponer a todos la lucha antiterrorista con medidas de control en aeropuertos e Internet. A partir de 2001 se suprimieron libertades a cambio de seguridad. Ahora la reacción y solución será eliminar libertades a cambio de sanidad pública, para lo cual los gobiernos ya han impuesto medidas de tipo dictatorial sobre la población. Los escenarios de una pandemia provocada por cualquier tipo de virus ya fueron analizados y programados desde hace años, como lo refiere el documento de 2010 de la Fundación Rockefeller, y planeados en su manejo mediático en la reunión de Davos en enero de 2020. Incluso, el ejército chino ensayó simulacros para contener a la población desde antes de que apareciera el virus. Sin coronavirus, en 2020 habrá 60 millones de muertes por hambre, sarampión, diabetes, fumar tabaco, beber alcohol y consumir drogas. Pero esto no provoca pánico, como el que ya prevalece en el mundo por una sola causa, el virus COVID-19. Hoy se vive un temor deliberadamente inducido por motivos que no son del todo claros, posiblemente para colapsar economías y enriquecer a la cúpula piramidal del poder mundial. En lo individual, es preciso cuidar la economía personal y familiar, además de evitar toda posibilidad de contagio pandémico. ¿Qué tal? ¿No se acuerda? De veras que al comenzar este año el ejército chino hizo ejercicios para controlar a la población. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué tal? La reunión en Davos. Ah, ahí está la mano que mece la cuna. Y para definir esto, su servidor usa una palabra, Deep State. Y ahora ya podemos usar otra, plandemia, globalizante. Posiblemente usted está pensando ahorita, ay Roberto, ¿cómo nos recetas el rollo de que las Torres Gemelas de Nueva York fueron atacadas por agencias internacionales y no por Al Qaeda? Bueno, vamos a suponer que no, si usted quiere. Pero lo que es una realidad es que, otra vez, vuelvo a mi revisión, lo que sucedió se convirtió en un asunto de globalización en donde la población, hoy todos estamos sujetos a controles de tipo dictatorial en los aeropuertos. Prácticamente un viajero en un aeropuerto pierde todos sus derechos. Somos obligados a cruzar por unos arcos descalzos. O sea, descalzos, ya es descalzos. Y metidos a unas máquinas en donde se nos ven a todos, pues todo. Y no se le ocurra subirse al avión una botellita de agua, porque el agua puede explotar. Usted la puede detonar el agua, ¿no? Y entonces puede volar el avión con una botellita de agua. Estas son cosas nomás para decir, te tengo controlado, te tengo sujeto y te tengo dominado. Hay una autoridad por encima de ti. Give me your ID, give me your passport. Casi, es usted un delincuente. Y por eso lo trato así. Y se calla, y se sienta. Y apague su teléfono. Y no puede, y no tome fotos aquí, y no nada. Mientras usted es un viajero, mientras está en un aeropuerto, mientras está en una estación antes de abordar un barco. Y con temor. Con temor. Ahí no lo vayan a llevar al cuartito. Porque eso sucede. Nos ha pasado. Llegando a Tel Aviv, Israel. Al que quiera, pásele al cuartito. Y empieza el miedo. ¿Qué me van a hacer? ¿Y por qué me meten aquí? Y usted pregunta y no le contestan. No le contestan. Y si insiste, le dicen, cállese. Y usted se calla porque está pensando que puedan venir cosas terribles. Y empiezan las preguntas, un interrogatorio, pues que no es ya un ciudadano. Interrogatorios tipo como de delincuente. ¿Qué hace usted aquí? ¿Para qué vino? Y lo que uno como cristiano católico les dice es, vine a visitar los santos lugares. ¿A qué vino?
vine al Santo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo y vine a Belén donde el niñito Jesús nació y quiero ir allí y arrodillarme y darle unos besitos y llorar en la piedra de la unción en el Santo Sepulcro y rezar en el cenáculo y renovar mis promesas bautismales en el río Jordán. A eso vine. ¿A qué vino usted aquí? O sea, dan ganas de decirle, a ver, ¿a usted qué se le ocurre que vine yo a hacer a este territorio? Si no es recorrer los santos lugares, porque le recuerdo que soy cristiano, soy católico, no traigo mi fe de bautismo, pero créame, no hay otra razón. Y luego, y además no vengo solo, mire, vengo con otras 100 personas, porque venimos en un viaje como peregrinos todos. ¿A qué cree que venimos nosotros con estas viejitas, todo el rosario en mano? Diga usted la verdad, ¿a qué vino? O de ahí encerrado, o regresado, o no puede estar, no puede entrar, o lo deportamos. Pues esto es pavor. O cuando está uno en algún aeropuerto también, aquí está el pase de abordar, aquí está el pasaporte, aquí está la visa, lo que quieran. Abra la boca, le toman la saliva, cierre la boca, cierre los ojos, cállese. ¡Ajá! Su pase de abordar tiene una letra de menos que en su pasaporte. ¡Ajá! Aquí en su pase de abordar hay un espacio de más. Aquí usted se llama María y aquí dice Ma. No puede usted abordar. Oiga, pero yo vengo a la Conchinchina y voy hacia la Conchinchina y ¿cómo voy yo a quedar aquí varado? Y total, pues el que imprimió el pase de abordar pues es otro. Pues yo qué, cállese. Y uno ahí con el pavor. ¿Me dejarán aquí? ¿Me regresarán? ¿Tendré que comprar otro boleto de avión? ¿O me meterán al cuartito? Ese es el trato hoy. Es la realidad. A partir de las Torres Gemelas de Nueva York. Si usted quiere, no aventaron los aviones, ándele pues. Si usted quiere, fueron terroristas, de verdad, un árabe maligno ahí. Si usted quiere, ándele pues. Pero lo que es una realidad es que a partir de ofertas de seguridad se han perdido libertades. Y agrego, trato digno, ya no decoroso, digno. Ya uno en un aeropuerto o en un avión ya no puede esperar un trato decoroso. Esperamos un trato digno y no lo recibimos. Ahora, a partir de esta pandemia globalizante, la propuesta, a partir de esta estrategia, problema, reacción, solución, pues será pérdida de libertades a partir de salud. Y por eso no estamos en un auditorio, en esta conferencia, con usted frente a un servidor, por eso estamos a través de un cristal de su computadora o de su globalizante teléfono. Por eso, a cambio de salud. Con la promesa de salud, te callas, te encierras. Mire, apenas el gobierno de Hungría, apenas, le voy a dar la noticia y le voy a dar la fecha. Y le voy a dar la fuente informativa. Publicado por Milenio, que hace muy buena labor informativa, por cierto. Ahorita lo encuentro. Espéreme, total, relájese, estamos con tiempo. No tenemos nada que hacer. Relájese. Espero tenerlo muy entretenido al menos. Por cierto, abrumador el intercambio de información, ¿no? Aquí está, mire. Milenio. Dice, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, recuerde este nombre, Viktor Orbán, recibió luz verde del Parlamento para gobernar por decreto bajo un estado de emergencia. Ahí está, estado de emergencia. ¿Por qué? Porque hay un virus de duración indeterminada.
y combatir el nuevo coronavirus. Ahí está el nombre. Lo que la oposición considera desproporcionado. ¿Sí? Digo, internamente, por el de los húngaros, ya se los cargó el payaso. La controvertida ley fue adoptada por 137 votos a favor de 53 en contra y entre varias cosas prevé, escúcheme lo que le voy a leer, prevé 5 años de prisión por la difusión de falsas noticias sobre el virus o las medidas de gobierno. 5 años de prisión en Hungría si usted escribe algo que sea diferente. Ya se me fue. Ay, Dios, ¿dónde está? Total, con calma, no tenemos otra cosa que hacer. 5 años de prisión por la difusión de falsas noticias sobre el virus o las medidas del gobierno. ¿De quién es el criterio? De Víctor Orbán. El criterio de decir que esta es una noticia real o que esta es una noticia falsa. Entonces, no se le ocurra a un húngaro mandar un WhatsApp ahí en su grupito, no se le ocurra a un húngaro sacar un tweet o hacer una conferencia como esta de un servidor, porque lo pueden meter hasta al bote durante hasta 5 años, porque el gobierno de Víctor Orbán ha decidido que lo que esta persona dijo o escribió es una falsa noticia sobre el virus o sobre las medidas del gobierno. Hoy en México nos cuestionamos mucho si nuestro gobierno está haciendo lo adecuado o no. Nos cuestionamos mucho, muchos. Allá en Hungría nadie podrá difundir como las medidas del gobierno, nadie podrá manifestar su desacuerdo. Esto ya se llama totalitarismo, ¿eh? Difusión de falsas noticias sobre el virus. ¿De quién es el criterio? ¿De Víctor Orbán para decir esta noticia es verdadera o esta es falsa? Recuerda cuando esta tragedia comenzó en México, cómo nos dijeron a todos, no se den la mano, salúdense de lejecitos, solo con señas. ¿Se acuerdan? Y el presidente de este país andaba saludándose de mano y hasta de besos con todos. Y diciendo que es falso el contagio. O sea, ¿hasta dónde un gobierno puede decidir que algo es falso o es real? ¿Hasta dónde un jefe de Estado puede decir el riesgo a contagiarse es real? ¿O hasta dónde puede decir, eso no es nada? Bueno, pues allí para los pobres húngaros, pues ya se los cargó. ¿Quién? Pues el payaso. ¿Por qué? Porque su jefe de gobierno ya dijo que cualquier noticia puede ser falsa. Si no es una noticia difundida por ellos, es falsa y entonces al bote hasta por 5 años. Qué terrible. Qué horror. Avancemos. Mire usted. Bueno, relájese. A ver, yo también ya me voy a relajar. ¿No habrá posibilidades de un cafecito? A ver, para hacerme de un cafecito, le dejo otra nota, otra información. Mire, hablemos de profecías, ¿no? Vamos a meternos un poco ya al tema escriturístico y al tema escatológico, porque ante esta situación muchos se están preguntando si acaso esto está profetizado, si acaso esto no es el Apocalipsis, si acaso no se están cumpliendo profecías veterotestamentarias y neotestamentarias, perdón por mis palabras domingueras, profecías del Antiguo Testamento y profecías del Nuevo Testamento que hablen sobre este tema. Y claro, pues está el libro por excelencia, ¿no? el Apocalipsis, pero hay también otras profecías escatológicas, como lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos, el discurso escatológico pronunciado por nuestro Señor Jesucristo
que habla de guerras, epidemias, hambre. ¿No será esto ya la vivencia de eso profetizado? Habrá hambre, habrá guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿No estamos ante el posible cumplimiento de esto? Vamos a escarbar en las Sagradas Escrituras. Hablemos del libro apocalíptico por excelencia, el Apocalipsis. Y revisemos con calma si acaso esta situación no es ya el cumplimiento de ciertas profecías, si no estamos ya ante los jinetes del Apocalipsis. Miren. A las razonables suposiciones surgidas a causa de la pandemia del virus COVID-19 en torno al inicio de la gran tribulación profetizada por Cristo, o si esta pandemia es apocalíptica, o si el cierre de iglesias y la prohibición de misas públicas corresponden a la abominación desoladora del discurso escatológico pronunciado por Jesucristo, es preciso responder que no es así, aunque, en efecto, epidemias y plagas serán una señal en la gran tribulación, reveladas en el Apocalipsis como el cuarto sello, el caballo amarillo del cuarto jinete que representa epidemias, plagas, contagios y muerte. Esta epidemia no está representada por el cuarto jinete del Apocalipsis, que hará su aparición luego de los 3 primeros días, que son la guerra del jinete rojo, el hambre del jinete negro y el engaño mundial del anticristo del jinete blanco, que corresponden a los primeros 3 sellos del Apocalipsis. Jesucristo personalmente profetizó a sus discípulos que hacia el fin de los tiempos se levantará nación contra nación y reino contra reino, como señal de lo que será apenas el inicio o los dolores de alumbramiento, guerras descritas por el profeta Ezequiel, cuando Rusia y un grupo de países árabes se lancen contra Israel, como indicio de lo primero que habrá de ocurrir antes de que la gran tribulación empiece, y después aparecerán el hambre o crisis económicas y las plagas y contagios o epidemias como consecuencias de la guerra. Con respecto a la celebración de la Santa Misa, es el profeta Daniel quien revela que la supresión del sacrificio ocurrirá hasta 3 años y medio después del inicio de la gran tribulación, supresión que será perpetrada personalmente por el anticristo. Hasta ahora, los signos de los tiempos confirman que no ha comenzado aún el periodo predicho en el Apocalipsis, aunque sí son signos estos de la responsabilidad humana de una preparación espiritual para enfrentar los sucesos que ciertamente habrán de ocurrir. Bueno, nosotros que podemos pensar hoy, agregar a esto, muchos ven que se aproxima el fin del mundo. Por gracia de Dios todavía no es así. Mire, una profecía, tarde que temprano se cumple, o sea, se tiene que cumplir. Déjenme ponerme más cerquita de San José. Bueno, San José está aquí porque San José es patrono de la familia, es patrono del matrimonio, es patrono de la economía, es patrono de los migrantes, es patrono del trabajo y de muchas cosas más. Y ahora todos estamos muy afligidos por temas, pues por nuestra familia, por la economía, por supuesto, por el asunto de la migración también y por el asunto económico, ¿no? O sea, San José mantuvo con su trabajo a la Virgen María y al Redentor, a Jesucristo nuestro Señor. Pues es patrono del trabajo y es patrono de la economía, y lo quisimos poner aquí pues para que nos encomendemos a Él y sugerirle a usted, encomiéndele a San José su trabajo, su economía, su familia. Confíese en las manos de San José. No hay cosa que San José no nos obtenga de nuestro Señor si se lo pedimos pues con fe, y si se lo pedimos también aceptando la voluntad del Señor, claro, pero no hay cosa que Él no nos consiga del Señor, de su divino hijito. Por eso nos acompaña aquí San José, patrono de la economía, patrono de la familia, patrono del trabajo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por supuesto que quienes tenemos fe
podremos vivir estos acontecimientos de una mejor manera que quien no tiene fe. Aunque hay que decir también que en estos momentos muchos están recuperando la fe y muchos se están encomendando a la providencia divina, pues sí. Que Dios permite el mal es una realidad. Dios no quiere el mal, Dios permite el mal. Pero siempre, de todo mal, Dios saca un bien mayor. Esto es una realidad y se lo digo para su alegría y para su esperanza. Dios sacará un bien mayor de toda esta crisis en la que estamos inmersos. Pérdida en la economía, pérdida del trabajo. Dios sacará un bien mayor. Y siempre para mayor bien de quienes le amamos. Y siempre para mayor bien de quienes en Él confiamos. Y aprovecho el momento para hacerle una invitación a que no se desespere, a que no pierda la fe y a que se entregue confiadamente en la providencia divina. Y en este gran santo, San José, no hay santo mayor que él, al que Dios le confió sus 3 más grandes tesoros. Dios le confió a San José a su madre. Dios le confió a San José a su hijo. Y Dios le confió a San José a su iglesia. Vamos a confiarnos en este proveedor de la Sagrada Familia. Con su trabajo a nuestro Señor lo crió, lo formó, lo alimentó, lo sostuvo, le enseñó a ser un hombre a carta cabal, le enseñó a trabajar, le enseñó a confiar. Tenemos tanto que aprender de San José, tanto también que recibir de él. No pierda la confianza. Vamos a entregarnos a la providencial cuidado de San José, patrono de la economía, patrono de la familia, patrono de los padres de familia, patrono del trabajo. Es más, me le voy a acercar más para abrazarlo. San Josecito. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, de que no podemos ver en esta crisis por el coronavirus el cumplimiento apocalíptico del fin de los tiempos. No todavía. Si está profetizado por Cristo, ciertamente se cumplirá, pero no es todavía ese momento en el que se levantará nación contra nación, en el que habrá hambre y en el que habrá guerras. No es todavía. Posiblemente sean los dolores previos a un nacimiento, previos a un parto. Posiblemente estemos ante el nacimiento de un nuevo tiempo. En lo personal, y si digo en lo personal, es como diciendo no me crea, o sea, lo digo sin un sustento que le pueda entregar ahorita en lo personal. Yo pienso que estos acontecimientos profetizados en la 70 semana de Daniel, que es un tiempo que Dios tiene retenido en su mano y lo soltará cuando Él considere necesario, no es todavía. Ciertamente habrá guerras, se levantará nación contra nación, habrá hambre, y aunque eso todavía no es el fin, no estamos ahorita en ese momento, no todavía. Estar en crisis es peligroso porque vemos las cosas muy fatalistas. Quienes en Dios creemos podemos ver los acontecimientos de manera más serena. Dios meterá la mano en los acontecimientos. Sabrá valerse de esto para un bien mayor, aunque se pierdan vidas, aunque se pierda el orden conocido hasta hoy. Dios siempre sacará un bien mayor, para bien de los que le amamos. Es una realidad. Si Dios de la muerte saca la vida en la resurrección, si Dios permitió el sacrificio y la muerte de su divino Hijo clavado en una cruz, para sacar de esta muerte un bien mayor que es la resurrección de todos los suyos, pues creamos en esto y confiamos en Dios. Y aquí aprovecho para presentarle a usted un llamamiento de confianza. Ya sé que tal vez está usted confinado en su casa, posiblemente traiga ya puesto su traje apocalíptico, que no es una escopeta, que es su pijama.
Tal vez está usted de la mano, yo con un café, usted tal vez con un té o con un tequila, tal vez, no sé. Pero relájese, no es el fin. Dios permite el mal. Sí lo permite, sí lo permite. Dios permite el mal, pero lo permite para sacar un bien mayor. Y siempre en beneficio de los que le amamos, siempre. Dios está permitiendo este mal y de este mal Dios sacará un bien mayor. No es todavía el desarrollo de la semana 70 de Daniel, no es todavía. No hay guerras, no hay nación contra nación, no todavía. No hay un gobierno mundial, no todavía. Ciertamente sabremos que lo habrá. Sabremos que habrá un personaje al que muchas naciones le darán su poder. El poder económico también. Este personaje está identificado en las Sagradas Escrituras como el anticristo. Y la expresión anticristo con dos significados. Uno, el que está en contra de Cristo, y otro también, el que suplanta a Cristo. Y posiblemente este segundo sea peor que el primero. Porque es más peligroso suplantar a Cristo, al Mesías, a través de un falso mesianismo, que oponerse frontalmente, porque quien se le opone es fácilmente identificable, pero quien lo suplanta con engaños no es tan identificable. No hablo por mí mismo, me estoy sustentando en las Sagradas Escrituras. Se levantará nación contra nación, habrá hambre, habrá guerra, habrá epidemias, es cierto, pero no es todavía este el momento. Posiblemente veramos surgir coaliciones de naciones con el pretexto de esto, ¿no? Si le decía que hay controles en los aeropuertos y hay controles poblacionales, posiblemente haya controles mayores y posiblemente uniones de países. Pues ya el primer ministro inglés lo decía, ¿no? Pero no es todavía el fin. Habrán de suceder acontecimientos más catastróficos. Le invito a que no pierda la calma. Por más encerrado que esté en su casa, por más que tenga su traje apocalíptico, que es su pijama, no pierda la calma, relájese. Dios permite el mal, aunque no lo quiere. Dios no quiere el mal, Dios permite el mal. Y permite el mal siempre para un mayor bien de los que le amamos. Miremos a lo eterno. Miremos al que nos sostiene en la palma de su mano y en el hueco de su palma. Pongamos la confianza en Dios, en quien nos sostiene aquí, y pidámosle que cierre su mano para que no nos caigamos. No muy fuerte, no muy fuerte, pero que la cierre y que nos conserve aquí. No perderemos la confianza, quienes tenemos nuestra confianza en Cristo. Recuerde que cuando todo dice que no, Dios dice que sí. Dios no quiere el mal, pero lo permite. Hay un lugar que se llama en el mundo, una ciudad que no existía antes del año 2000 y que tiene un nombre muy raro, se llama Astana. Forma parte de una de esas nuevas repúblicas que salieron de la Unión Soviética, de esas que terminan todas en tan, ¿no? Como Afganistán, Uzbekistán, Afganistán, una de estas repúblicas. Y en una de estas, ¿cómo es posible que se me olvide el nombre? Ahorita le busco. Bueno, se hizo una nueva ciudad en el año 2000, una ciudad que no existía, se llama Astana, y se trasladó allí la nueva capital. ¿Cuál es este país? ¿Uzbekistán? ¿Uzbekistán? Déjeme ver, espéreme. Usted relájese, relájese. Ya me estoy relajando yo. Me emocioné mucho hace rato. Bueno, sigo emocionado. Kazajistán. Es una de estas nuevas repúblicas emanadas de la Unión Soviética. En esta ciudad, en este país que se llama Kazajistán,
se hizo una nueva ciudad de la nada, que no existía, que se llama Astana. Yo estuve allí y es una ciudad totalmente nueva, pero uno al estar allí empieza a ver cosas muy raras en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, hay una gran pirámide de cristal. Créame, gran, o sea, una enorme pirámide de cristal. ¿Y eso qué es? Pregunta uno. Ese es el Palacio de las Religiones. ¿What? Ese es el Palacio de las Religiones. Y uno puede entrar, y puede recorrerlo. Es un lugar rarísimo. Por dentro es todo negro, rodeado de escaleras. Cada tramo de escaleras tiene 13 escalones. Encuentra esoterismo usted por todos lados, comenzando por la forma del edificio, que es una pirámide. Y que todos los tramos de escaleras, todos tengan 13 escalones, bueno, pues no es que uno quiera ver cosas, es que ahí están las cosas, ¿no? Y claro, como la pirámide se va haciendo más angosta hacia la parte alta, pues para que sigan siendo siempre 13 escalones, pues primero son muy anchos y luego se van acortando conforme uno va subiendo. Es un edificio verdaderamente grande que en el subsuelo tiene un gran teatro. Y hasta arriba, en la cúspide, una gran mesa redonda, con la luz que entra desde arriba, ilumina ese recinto y cruza hacia abajo, porque la mesa, que es enorme y circular, en medio tiene un agujero y la cruz llega hasta abajo. Y uno pregunta allí, discúlpeme, ¿me puede usted decir esto qué es? Dicen, este es el Palacio de las Religiones. ¿What? Ahí se le paran los pelos de punta. ¿What? ¿Ese es el qué? Ese es el Palacio de las Religiones. ¿Cómo que es el Palacio de las Religiones? Sí, lo puedo visitar, sí, para usted, venga, todo el mundo lo puede visitar. Y sube uno a la cúpula y hay una enorme mesa redonda en donde se reúnen líderes de todas las naciones. Ya desde ahora se reúnen allí 2 veces por año. Y se le llama, adivine cómo se llama esa pirámide, el Palacio de las Religiones. ¿Qué es lo que se pretende que sea eso? Bueno, ya lo es, ¿no? Ya es el Palacio de las Religiones. ¿Y qué es lo que pudiera ser más adelante? Pues no se necesita tener más de 3 o 4 dedos de frente para darse cuenta que eso será nada menos y nada más que la sede mundial del anticristo. Y no son ganas de inventarse. O sea, posiblemente usted ahorita al oírme decir lo que dije soltó una carcajada. No, no se necesita tener más dedos de frente y conocer las escrituras para saber que habrá un personaje y bien identificado con el nombre del anticristo, que tendrá poder sobre varias naciones y que gobernará sobre varias naciones. Y no hace mucha falta pararse en esta ciudad de Astana, en Kazajistán, para darse cuenta que toda la ciudad se construyó para ser la sede mundial del anticristo y que hay un palacio de gobierno allí que será la sede del gobierno del anticristo y que está esta pirámide que será la sede del gobierno mundial del anticristo. No necesita uno tener más de 4 dedos de frente. Y como no andaba solo allí, me fui a la iglesia, busqué al obispo, hablé con el obispo auxiliar, Monseñor Theodosius Schneider, y le dije, a ver, Monseñor Schneider, ¿me puede usted decir qué está pasando aquí? Primero, no se necesita tener más de 3 dedos de frente para darse cuenta que el nombre de Astana, porque así se llama la ciudad, edificada a partir del año 2000, no había nada, y en la nada es una gran ciudad. Astana, simplemente pues las letras nomás hay que cambiarlas y lo que queda es Satana, ¿no? Y se lo dije a Monseñor Theodosius Schneider, platicando con él, le dije, oiga, el nombre es muy raro, Astana. Le dije, ¿significa Satana? Me dijo, sí, significa Satana. Por eso a la diócesis que la iglesia estableció aquí, la Santa Sede, se llama diócesis de Santa María de Astana, para anular con la Virgen María, que pisa la cabeza de la serpiente, este nombre de Satana, Santa María de Astana. Le dije, ¿usted cree, señor Schneider, que esto se haya edificado para que fuera la sede mundial del anticristo? Y me dijo, Monseñor Schneider, no me cabe la menor duda. Tan, tan. Hay una gran torre con una gran esfera arriba. Pues uno como visitante puede subir. Y hay una cosa tan rara, una columna y en medio un bloque de metal. Pues no me atrevería a decir que es de oro, ¿no?
de bronce, vamos a pensar, y está la huella de la mano del jefe de Estado de ahí de Kazajistán. Y desde allí se ve toda la ciudad hacia un lado y hacia el otro, porque es una gran esfera, ¿no? ¿Será la sede mundial del anticristo? Es posible. Yo se lo pregunté a Monseñor Theodosius Schneider y él me dijo, no me cabe la menor duda de esto que tú me estás preguntando. Dije, ¿y el nombre? Astana. Me dijo, Satana. Bueno, todavía le quería decir yo eso. Cambiemos un poco de tema. Hablemos de temas económicos. ¿Qué es lo que se puede ver hacia la economía mexicana? Ya le doy un giro a esta entrevista. Vamos a dejar lo escatológico, lo teológico por un rato, lo espiritual y lo de fe. Y a San Josecito, bueno, que no nos deje de acompañar. Pero cambiemos un poco de tema. Hablemos de la economía. Agradezco mucho las perspectivas de Bursamétrica y de mi primo Ernesto Farril. Pues es reconocido como el gran conocedor de estos temas, ¿no? En México, consultado por muchas empresas. ¿Qué es lo que se ve venir para la economía mexicana? ¿Qué es lo previsible? Pues no se puede todavía calcular más allá de este año, ¿no? Seguro una recesión económica. Mundial, sí. Mexicana, también. Para México, peor, sí, peor. No peor. Peor con Y. Porque en México el barquito iba avanzando hacia adelante. Todavía con el gobierno anterior. Iba avanzando. 3%, 2%. Y a partir del nuevo gobierno se detuvo el barco. Y de pronto, después de que iba para adelante, pues se detuvo. Y de pronto empezó a ir para atrás. Ahorita vamos hacia atrás. Con un crecimiento económico de por debajo del 0%, o sea, ya en negativo. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando un barco va navegando hacia atrás? Primero, hacer que se detenga. Esto sería volver de menos cero, en términos de crecimiento económico, de menos cero, el barco para atrás, detenerlo para dejarlo en cero. Y luego hacia adelante, para empezar un crecimiento, ¿no? Como el que traíamos de un 3%. Ahorita vamos hacia atrás. Con este asunto de la pandemia, pues iremos más atrás. Si acaso en las previsiones económicas, antes del asunto del virus eran necesarias acciones concretas y emergentes para detener el crecimiento en negativo, con esta situación, no vemos cómo se vaya a detener. Usted está ahorita en su casa, no puede salir a trabajar, no puede tener actividad económica. Usted está encerrado en su casa, por eso me está viendo tan atento, porque no tiene otra cosa que hacer. Puede disponer de sus ahorros, puede usar su tarjeta todavía, no sé. Pero esta situación económica seguirá hasta abajo. ¿Qué tan hasta abajo? Le voy a presentar la siguiente información. Agradezco mucho a Bursamétrica habernos proporcionado la información. ¿Qué es lo previsible en materia económica para este año? En donde le anticipo, la economía va a caer a un menos 7%. Este año. ¿Y el próximo cómo será? Bueno, le presento las perspectivas en la economía mexicana. La economía mexicana enfrenta la coincidencia de tres circunstancias que la podrían llevar a una recesión profunda de efecto prolongado en el tiempo: los efectos del coronavirus, la guerra de precios del petróleo y el estancamiento económico crónico resultante de la contracción en el gasto de inversión y la pérdida de confianza de los agentes económicos nacionales y extranjeros. La economía de México se encuentra en decremento a consecuencia de decisiones erróneas como la cancelación del aeropuerto de Texcoco,
de las zonas económicas especiales del sureste y de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, crisis en el suministro de gasolinas, cancelación de la reforma educativa y varias iniciativas del partido Morena que dañaron la confianza de los agentes económicos, además de un subejercicio en el gasto público y el crecimiento de la inseguridad que explican la contracción de un 6% real anual en la inversión privada. Los precios del petróleo cayeron más de 30% y la mezcla mexicana de exportación de petróleo ha caído a un 70%. El tipo de cambio ya rebasó los 25 pesos por dólar y la inflación se mantiene a la alza. Es urgente un plan de emergencia económica de gran envergadura, además de lo que se deba afrontar para la prevención de la salud. ¿Qué tal? Esta es nuestra situación. Es previsible, no adivinable, no profetizable. Es previsible, a partir de expertos en economía, que la economía mexicana pasará del menos 0.5 en el que estamos hasta un menos 7%. O sea, es una caída brutal. El gobierno tiene que implementar estrategias, no le queda de otra. O sea, nuestra realidad no podrá ser la de antes. No podremos seguir gastando como antes. Muchas empresas caerán en crisis. Doy gracias a Dios que yo no me dedico al sector turismo, porque ahorita ya está seriamente afectada. Hoteles, restaurantes, ya no la ven venir. La crisis económica será brutal, es previsible. Ya no estoy hablando de profecías, hablo de previsiones. Es previsible que la economía mexicana se caiga a un 7% por debajo, a un menos 7%, no menos 0.7, no, menos 7%, menos 7.0%. Esto es lo previsible para este año. ¿Y el siguiente cómo será? Horrible. Y mire, el gobierno, sea el que sea, podrá decir que las cosas siguen como estaban, pero no se puede. El gobierno podrá decir que todo el mundo tiene que seguir pagando impuestos. Bueno, pues a ver si el gobierno llega a expropiar ¿qué? ¿A expropiar la nada? ¿Cuál es entonces, mire, un plan económico de emergencia? Lo que se tiene que hacer ya, para que el golpazo de esta crisis económica, que seguirá de esta crisis emergente de salud, sea menor o se pueda sobrellevar. Esto es lo previsible en un plan económico emergente. Ante la inminente recesión en la economía mexicana, fruto de los efectos del coronavirus, la guerra de precios del petróleo y el estancamiento económico crónico, Bursamétrica propone el siguiente plan económico de emergencia. Política fiscal temporal contracíclica por solo este año. Elevar el gasto de inversión pública a 30% en proyectos de inversión junto con el sector privado a fin de detonar inversiones por 530,000 millones de pesos para elevar el Producto Interno Bruto más allá del 3%. Programa de garantías de la banca de desarrollo para las pequeñas, grandes y medianas empresas, mediante bancos o intermediarios, para financiar deuda y capital por más de 700,000 millones de pesos. Permitir deducibilidad al 100% de las prestaciones sociales a trabajadores, depreciación acelerada de nuevas inversiones en activos fijos y deducibilidad de los intereses de créditos destinados a inversión en expansión de la capacidad instalada. Facilidades para el cumplimiento de obligaciones fiscales y acelerar las devoluciones de impuestos como IVA. Iniciar un gran esfuerzo de desregulación. Fortalecer con hechos el Estado de Derecho y atacar frontalmente la inseguridad.
pagar de inmediato los adeudos pendientes a proveedores del gobierno federal y dependencias del sector público, respetar los contratos en curso en distintos ramos y actividades, e iniciar ya los trabajos para una reforma fiscal que incremente estructuralmente los recursos del Estado, pero que sea competitiva y amigable a la inversión y al empleo. ¿Qué es lo que se pudiera hacer desde la perspectiva económica para emprender una recuperación en la economía, para detener este barco que va hacia atrás? Al menos dejar de hacer lo que vaya hacia atrás y que se pare. Ya con esa ya la hicimos. Y luego empezar a hacer que vaya hacia adelante. ¿Qué es lo previsible? Nuevamente, gracias a Ernesto Farril, nuevamente gracias a Bolsa Métrica por la información, esto es lo previsible. A consecuencia de la pandemia por el coronavirus, los mercados financieros globales ya dan por hecho una fuerte recesión en las principales economías del mundo. Prácticamente ya no hay duda de que nos hemos sumergido en una súbita contracción de la actividad económica de gran alcance. Los fuertes ajustes en el valor de los activos pueden tipificarse claramente como un crack global, con retrocesos de entre el 20 al 30% del valor inicial de las acciones o de los índices. Las preguntas ahora son: ¿de qué magnitudes son los impactos en las distintas economías? ¿Cuál puede ser la temporalidad del fenómeno? ¿Y cómo puede ser la recuperación? Las revisiones a los pronósticos que han venido publicándose recientemente son de miedo, pues los pronósticos de la economía global ya no son los mismos que al inicio del año. El Fondo Monetario Internacional pronosticaba un crecimiento de 3.4% para el Producto Interno Bruto global, pero ahora los pronósticos van del 2.4 al menos 1%. Para los Estados Unidos, JP Morgan pronostica una contracción del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del menos 14% anualizado. Bank of America predice una caída del menos 13% para el mismo trimestre. Para todo el año se estima una contracción del Producto Interno Bruto del menos 0.8%. Los pronósticos para la zona euro también son terribles, particularmente para Italia, donde se estima una recesión del menos 5% anual. Como solución, los gobiernos han anunciado programas fiscales para prestar facilidades a familias y empresas y para impulsar la actividad económica tratando de paliar las heridas a los sectores afectados a fin de empujar la actividad económica. Después de una crisis y una recesión, que normalmente puede durar de 6 a 14 meses, las recuperaciones pueden adoptar 4 principales patrones de comportamiento. Esta crisis, provocada por pandemia, se caracteriza por ser un choque de oferta en la interrupción temporal de las cadenas de suministro. Hasta ahora, y en tanto que el gobierno de México no anuncie un programa fiscal de emergencia, no será posible detener la recesión ni comenzar la recuperación. Así que prevalece una pregunta todavía sin respuesta. ¿Qué estamos esperando? Bueno, pues eso es lo que se tiene que hacer para ir hacia una recuperación económica. Que cuánto tiempo nos va a llevar, solo Dios lo sabe. Esto es lo que se tiene que hacer. Agradezco mucho a quien me proporcionó información y estos datos, los profesionales, concretamente Ernesto Farril, mi primo. Gracias. Quería compartir con usted todas estas reflexiones, dejarle un mensaje de esperanza, explicarle un poco también esta realidad idiota que se nos ha venido encima, esta realidad absurda, esta mordida del mal, este ataque del mal sobre la humanidad. Contra toda esperanza, no perdamos la fe. Mantengamos la fe contra toda esperanza.
porque aunque todo diga que no, Dios dice que sí. Gracias por haber prestado atención a esto. Gracias por el favor de su atención. Me emociono, pero me emociono porque tengo fe. Pobres de aquellos que no tengan fe, porque darán patadas y mordidas y se entregarán al saqueo y al robo y al pillaje. Porque para el mal la solución es el mal. Y para el bien, aunque todo diga que no, Dios siempre dirá que sí. Gracias. Dios le guarde.